Conscientemente, con Elsie Matamarcano. La guía para activar la atención plena. Mindfulness, una forma de ser. Mindfulness, una forma de hacer. Síguenos por las redes @Elsie Matamarcano. En esta segunda entrega quiero hablarles de aquellos líderes políticos, sociales, económicos, filosóficos, espirituales, que han estado llamados a resguardar esta casa común llamada Venezuela. Arquitectos de la ilusión que no ha podido ser materializada en la realidad, para poder llevar a la Venezuela actual a la Venezuela real que nace desde ese ideal. Y hay que tener la claridad cuando el ideal se ha esfumado en la ilusión. Porque si tu liderazgo, si el poder del ejercicio de tu liderazgo solo ha podido construir castillos de arena, hay que tener una reflexión en este momento donde se ha movido el suelo de Venezuela, pero no hemos conmovido todos los venezolanos. Tenemos que hacer la reflexión que nos invita a abrazar la gran metáfora, ese gran llamado de refundar la conciencia en nuestra casa común, Venezuela. Es necesario refundar la conciencia. El movimiento telúrico ha revelado ante el mundo las fisuras de las estructuras invisibles que han sostenido los diversos poderes en el país. Y surge, frente a esa soberbia de quienes han gobernado sin amor y sin sentido direccional, surge la soberanía de un conjunto de masas y de familias sosteniendo a otras familias venezolanas, recuperando su poder direccional de unos con otros. Tenemos desde el punto de vista más espiritual que siempre han habido llamados y despiertos, llamados a sostener un espacio de la naturaleza, llamados a sostener un conjunto de personas, un conjunto de familias, un lugar. Esos que despiertan antes para ver y hablar de lo que representa la Venezuela consciente, la Venezuela idearia, la Venezuela real, la Venezuela de luz. Y cada uno, por diversos procesos personales, sociales, familiares, abrazaron y transformaron la misión dada a una marca, a una espiritualidad live, en una red de influencias, pero donde no hubo transformación. Nosotros estamos llamados a ser custodios, centinelas, mantenernos como torres de control, de vigilancia, mantenernos como faros de luz, que viendo venir el fuego, que viendo venir la lluvia, que viendo venir procesos en un momento, podemos nosotros adaptar, transformar a las personas, a los espacios, pudiendo nosotros frente a lo que viene, invitar al despliegue de la conciencia, al despliegue de la luz. Luz que es conciencia. La política, por ejemplo, donde se despliega un poder y se transfiere el poder de la soberanía del pueblo, cuando se ejerce sin amor y sin conciencia. Entendemos en momentos como este, donde todos nos tambaleamos, donde todos temblamos, que cuando se da el fenómeno y se libera la energía, no hay distinción política, no hay distinción económica, no hay distinción espiritual. Hay
una igualación que nos invita a abrazar la coherencia de la capacidad humana para vivir el tambaleo de unos con otros y se ha originado desde la frecuencia humana una expresión de sentimientos. Se ha manifestado en este momento en Venezuela y tenemos que poder lograr contenerlo y distribuirlo. En este momento que doloroso, en este momento que dolorosamente enluta a familias, a municipios, y tenemos que entender este proceso que nos duele, donde hay personas que sufren, y tenemos que entender que este evento ha significado, uno, que caigan las máscaras. Se ha emergido la verdad y hay una invitación a abrazar el poder con amor, porque solo el poder con amor o el poder con conciencia brinda estabilidad colectiva. Estructuras de papel no aguantan el soplo de la verdad. Y hay que entender que el poder ha fallado, político, económico, social. El poder ha fallado porque no ha cumplido su función en nuestra casa común, Venezuela. Y que en este momento, a través de una resonancia de ser venezolanos, el poder social, el poder ciudadano, el poder humano emergiendo frente a ese dolor luego del movimiento. Y hay que entender que el terremoto no distingue de credo, no distingue de práctica, no distingue de filiación política o de ascendencia espiritual. Nosotros tenemos que ser sabios a nivel espiritual y ayudar a expulsar la ignorancia del plano espiritual. Porque si yo convivo, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo tengo una práctica religiosa que se cree más que otra, que se cree con la capacidad de señalar que la otra no es válida o no es real. No existe la libertad ni la conciencia religiosa ni la conciencia espiritual. Nosotros tenemos que ir a la seidad, el ejercicio del ser y desde nuestra creencia que nos debe hacer más humanos, que nos debe reconectar y religar con Dios, abrazar esa relación con el todo, con la divinidad, con la tierra y con la humanidad. Y abrazar en el sentido del namaha, del inclinarnos ante el movimiento de forma y de fondo. Y tenemos que entender que nuestra verdadera naturaleza espiritual es que somos uno. Y cuando nosotros vemos que todo este movimiento hace que emerja la capacidad humana y vemos a un familiar sosteniendo a otro familiar, a un vecino sosteniendo a un vecino, vemos el instinto de volver a la oración, de clamar a Dios y de abrirse a que Dios ingrese a ti. Entonces vemos que hay un proceso de transformación que el poder en sus diversas manifestaciones políticas, económicas, social o espiritual no había alcanzado. El nuevo tejido, la nueva estructura de Venezuela, luego del 24 de junio del año 2026, es una estructura que hace un anclaje. Venezuela se regenera y tú debes conjurarlo, tú debes conjugarlo, tú debes
abrazar, sincronizar, tú debes asimilar. Venezuela se regenera. Me regenero con Venezuela. Venezuela se regenera abrazando la unidad, abrazando la hermandad, abrazando ese elemento sánico a lo venezolano, abrazando la verdad verdadera, esa verdad que hablamos del fuego alquímico en los escenarios más metafísicos, para que estadios, formas, para que procesos de una política vacía, que no tenga sentido ya en nuestra vida, puedan caer y podamos reconstituirnos, habitándonos desde el corazón consciente, como una instrucción, como una necesidad y como una campaña de Fundación Armonía Global, para poder, desde ese habitándonos, desde el corazón consciente, que es un llamado desde la conciencia de paz, donde hay un instinto, hay una respuesta por permanecer, por ejercer la humanidad, por entender que hay que sanar lo que es humano, lo que es energético, lo que es electromagnético, lo que es social, y poder disponernos con un compromiso a 6 meses, a 1 año, a 2 años, cada quien en la libertad de su capacidad, para poder habitarnos desde el corazón consciente, para poder durante este ciclo ser luz por esa frecuencia de nuestra Venezuela. Cuando mezclamos estos elementos de la paz, de la luz, si cada día, en cada amanecer, hay una luminaria encendiéndose en casa con una oración en Venezuela, para que una vela sea sostenida se necesita una familia, física o espiritual. Si logramos que una vela en un hogar sea sostenida por una individualidad que luego es sostenida por una familia, y luego una familia sostiene diversas luminarias en una urbanización, y logramos en el paso del tiempo, de las próximas semanas, meses, del próximo año, de los próximos 2 años, que nos reunamos desde la luz, desde la espiritualidad de la religión, que no distingue, que no tiene diferencia, y donde todos somos uno y debe haber respeto por lo que cada quien crea y cómo lo crea. Porque la conciencia se trata de sostener. Si nosotros somos capaces de encender esa luminaria desde la paz por Venezuela, e individualmente cada mañana, cada atardecer, cada semana, cada uno en su ritmo. Y sabemos que entonces esa luz con amor sostenida por nuestra casa común, Venezuela, emerja, se constituya un sentimiento de conciencia y amor, porque a todos nos faltó humanidad, porque estaba mandando la ley de polarización, porque un poder que no se ejerce con conciencia y con amor, que pueda poner en seguridad a su población, tiene que ser regenerado. Y tenemos que regenerarnos todos como nación y sostener esa práctica personal de acuerdo a tu creencia lumínica, de acuerdo a tu creencia espiritual o religiosa, donde con la conexión con la luz, con esa vela encendida, con esa oración matutina y una luz, una vela
que se sostiene en familia. En semana son cientos de familias sosteniendo esa luz, y al cabo de un año son miles de familias sosteniendo una luz, y al cabo de 2 años son millones de familias sosteniendo esa luz. Nosotros somos Intercer. Si tú te sumas cada día a este llamado por el próximo año, por los próximos 2 años, a hacer un servicio, siendo tú la primera vela, siendo tú quien sostiene, llama y mueve a la familia, vamos a tener familias faro en meses, y vamos a tener en meses urbanizaciones faros. Vamos a tener en un año ciudades faros. Vamos a tener desde el punto de vista colectivo, integrador, una Venezuela lumínica. Y nunca se nos va a olvidar en nuestra historia que todos somos venezolanos, que somos una Venezuela. Somos una Venezuela. Y todas esas oraciones, al amanecer, al atardecer, o a las 11:11 de la mañana, cada quien en su proceso, cada quien en su espacio, en su forma, pero decidiendo la luz y sostener la luz para ir más allá de que el sufrimiento es opcional. Si trabajamos percepción, sensación, forma, hasta poder alcanzar una masa crítica de paz y una masa crítica de conciencia. Nosotros podemos revisar nuestra historia. A mis 45 años, yo puedo voltear y podemos revisar hacia atrás cómo es nuestro proceso histórico, cómo es el proceso histórico desde que nos fundamos como Venezuela. Este no es momento de voltear y ver a detalle todos los procesos que podemos revisar en nuestra historia, que podemos revisar en la interpretación histórica. Podemos entender que hay contextos que podemos unir y que podemos mencionar. Y nosotros como venezolanos podemos irnos al año 1998 y entender, observar que en la tragedia del año 1998 se abrió un ciclo donde también se estaba abriendo un gobierno. Y tenemos que entender que en ese ciclo nosotros aprendimos, y este aprendizaje que tardó 29 años estuvo sostenido por un poder que no ejerció hacia todos los venezolanos, y por un poder que se ejerció sin amor. Y no hablo del poder político nada más. Y este proceso que hizo una contracción social y perdernos en el ideario de ser venezolanos, aquellos que permanecimos aquí bajo una visión de la realidad de Venezuela en otros planos, y hemos sido luz y hemos sido voz para mantener algunos espacios de equilibrio, de armonía global y lo local. Tenemos que entender que un ciclo que podemos trazar desde el año 1998 hasta ahora, año 2026, se ha completado. No basta
con que se complete si no se generan los movimientos, si no se sostienen los movimientos internos y los posicionamientos externos. Hay una posibilidad transformadora, regeneradora, donde desde lo humano nosotros podamos hacer en este ciclo lo que quizás en 28 o 29 años no se hizo en casa. El sostenimiento integral. Quienes decimos quedarnos acá en casa, asumiendo la visión y asumiendo la misión y el propósito de Venezuela como epicentro de transformación. Esa transformación de lo humano hacia la humanidad, esa transformación donde nos donamos desde el ejercer el ser para sostener a otros. Nosotros tenemos que entender que tenemos que abrazar el aprendizaje de estas 3 décadas y más allá de los sentimientos disruptivos, permite que el amor emerja en ti como inmediatamente al suceder el evento, el fenómeno, el movimiento, el instinto de moverte al cuidado común y entender que ese movimiento hacia el cuidado común desplegó una masa crítica transformadora. La fe con acción es propósito. Cuando la fe con acción se convierte en propósito, nace la gracia, el ejercicio de la bienaventuranza. El Maestro Jesús se refería: bienaventurados los. La bienaventuranza es la fe en acción que se convierte en propósito y que se te devuelve a ti en una bendición. Aquí emergió un proceso, hermanos, hermanas. No estamos solos, no estamos solos, no estamos solos. Nos tenemos desde el corazón consciente, unos a otros. Juntos podemos transformar vidas para construir el futuro común. Juntos estamos interconectados. Estuvo en Santa Elena de Guairén, de los primeros lugares en unificarse a la sociedad civil y mandar una caravana hacia el sector más afectado, en el estado Vargas, en el estado de La Guaira, en la zona de La Guaira. Y esa trayectoria nos mostró síntomas de por qué órdenes superiores diseñaron esta forma dolorosa de despertar colectivo. Y se han mostrado verdades como lo que pasó con esa caravana, de detenerla, de colocarle una calcomanía para intentar manipular la naturaleza espontánea, cómo se compiló la prosperidad, que cada uno como instinto se desprendió de una parte a favor del otro. Tenemos que entender que cuando se muestran esas máscaras del poder vacío y podemos entender y podemos ver la verdad, y tenemos que entender que en esta etapa van a convivir el dolor con la esperanza, y más allá
de los procesos que veamos y que nos lleven a abrazar la verdad, nosotros entendemos que cada aporte individual o familiar que un venezolano ha hecho por otro venezolano, que ha sido próspero, que ha sido espontáneo, que fue sentido, que no fue razonado, es una energía regeneradora, porque habíamos venido sobreviviendo, habíamos venido temiendo agotamientos económicos. Y si una mentalidad decrece en la conciencia próspera por la que tenemos derecho al haber nacido en Venezuela, el país más rico económicamente de América, desde el plano material, y el país con mayor potencial de riqueza de conciencia, la cual tenemos la capacidad para donarla. Pero si hay un conjunto de poderes que te han presionado y que te separaron de tu naturaleza próspera, de la naturaleza instintiva de ayudar al otro independientemente de su posición política, social, religiosa, y nos había el sistema hecho una opresión hacia el sentido humano. Los que despertamos aquí en Venezuela sabemos que hay una etapa de duelo. El duelo no se decreta por un conjunto de días, cada quien vive el duelo de una forma. Quienes practicamos y entendemos los procesos desde el punto de vista orientales, habiendo nacido acá en Venezuela, sabemos que hay un conjunto de días, 49, 54, 108, para poder asimilar el duelo, para manejarlo. En situaciones como esta, cuando abrazamos el Anika, el sentido de la impermanencia oriental, desde la filosofía budista, en el hinduismo hay una comprensión de un conjunto de días, sosteniendo la luz. En el catolicismo, novenarios, y así cada creencia, cada corriente tiene un conjunto de días. Si nos llevamos más allá de la forma como cada quien maneje el proceso de la transformación, el proceso del dolor que genera la muerte, del dolor que generan las muertes, que generan las pérdidas materiales, que generan la pérdida del hogar, podemos entender que hay una necesidad donde, más allá de ese instinto bendecido de venezolano, sosteniendo venezolano por 48 horas, mientras llegó la ayuda internacional como una energía que derribó barreras, muros, que no habían permitido que en décadas entrara el mundo a nosotros, porque salimos al mundo, lamentablemente salimos desde el dolor. Podemos transformar esto y sostenerlo para que pueda convertirse, regenerarse desde la expansión y la conciencia. Venezuela se regenera y agradecemos a cada hermano venezolano que desde afuera pone voz al llamado de donar a Venezuela, y colocamos la bendición sobre cada ser sintiente y pensante
en diversos lugares del planeta que se han conmovido y que esa conmoción, esa compasión, nuestra invitación desde Fundación Armonía Global, la invitación que les hago desde la conciencia Maitreya Shanti, desde la bondad amorosa y desde la profunda paz, desde lo más personal, esta voluntad Elsi del Valle Matamarcano les invita a apoyar y a sostener este ciclo a un venezolano, a una familia venezolana, a un sector venezolano, donde tú te conectes con la conciencia de ser esa luminaria que va a estar alimentando a luces de otros en esta fase de emergencia. Emergió el sostenimiento, emergió una reorganización y un gran aprendizaje. Hay que sostener el proceso que va a ser un poco más largo. Tenemos que entender que hay procesos, y a mí me ha tocado en el ejercicio del liderazgo, por ejemplo, cuando tenemos que ir a un retiro, cuando tenemos que ir a un espacio, y vamos en un autobús o vamos en una van. Cada uno está con diversas focalizaciones a cómo va en ese trayecto. Y estamos esperando todos que llegue el autobús a buscarnos. Y cuando llegue el autobús hay quienes se avanzan de primero y quieren agarrar el mejor puesto o el que pretenden o el que sienten que es el mejor, según sus necesidades, según sus gustos. Y hay un proceso intrínseco en quienes tenemos el ejercicio de liderazgo consciente, que hay que cuidarnos todos, en el ámbito oriental, en el ámbito budista. Me gusta compartir con ustedes metafóricamente. En el ámbito oriental existen los bodhisattvas. Bodhi es iluminado, consciente, despierto, y sattva puro, neutro. En el sentido del bodhisattva, que es un ser humano que encarnó diversas vidas y llegó a un grado de conciencia para elevarse. Pero el bodhisattva se regresa y coloca el pie entre el mundo espiritual y el mundo humano. Y piensa en otros que no han llegado a ese grado y dice, no me voy a elevar ni voy a devolverme. Voy a estar aquí como continuidad de conciencia para ayudar a quien despierte. No se puede empujar, a quien despierte, a quien me llame, a quien haga la pregunta adecuada para conectarlo con ese otro plano. El bodhisattva es un dador de compasión e invita necesariamente a que la compasión sea un flujo de resonancia, así como en el ejemplo del autobús, hay quienes quedándose atrás observando cómo cada quien ingresa, reordena y coloca según un proceso colectivo a cada quien en un lugar y es el último que entra. Tenemos que entender que ese nivel de liderazgo consciente tiene que emerger en este tiempo colectivamente. Hermanos, hermanas, el amor sana. El amor nos va a sanar porque faltó durante 30 años amor. No significa que tú no hayas sentido amor. Estamos hablando que faltó que ingresáramos a una resonancia amorosa. Tenemos un tema colectivo histórico venezolano o tenemos un tema colectivo kármico venezolano, sea en lo que tú entiendas,
Y ese proceso tenemos que purificarlo. Faltó amor. Este movimiento ha transformado el deseo personalista que estaba en exceso hacia el deseo social a través de un movimiento. Ese cambio que es lo que genera el resultado de los movimientos de uno sosteniéndonos con otro, cuando no había pasado así por 3 décadas, tiene que ser orientado, sostenido, tiene que quedarse en nosotros. Como pasa en los procesos del Bodhisattva. Por eso hacía la comparativa de la figura del Bodhisattva, que hace vida como continuidad de conciencia, como guía, como instructor a otras almas. Y en su conciencia, en el ciclo de reencarnaciones, en el ciclo de samsara, está aquí, colocando el pie entre el mundo espiritual y el mundo humano, aguardando por quienes despierten, bendiciendo a quienes sostienen su luminaria, a quienes deciden orar, a quienes deciden meditar, a quienes deciden accionar, desplegar la fe con propósito. Y en este momento se ha regulado en el país el deseo individual por un deseo colectivo. Que todos los venezolanos estemos bien, que todos los venezolanos estemos seguros, que todos los venezolanos podamos regenerarnos desde el amor, que todos los venezolanos podamos reconstituirnos, que todos los venezolanos podamos transformarnos y que la base de esa transformación sea el amor, que la base de esa transformación sea el poder consciente, que la base de esa transformación sea la sabiduría que unifica, porque ha caído la falsedad. Que todos los seres alcancen la iluminación, la conciencia, que todos los seres abracen la paz, para que todos los seres vuelvan a abrazar y a sostener la felicidad. El poder haber ido luego de este movimiento, más allá del deseo personal, ir a un deseo colectivo, es resultado del movimiento del pasado 26 de junio y es la nueva resonancia de Venezuela, que los venezolanos somos capaces de ir más allá de la distracción, de enfocarnos, de focalizarnos concentradamente en el ahora de Venezuela. Por mucho rato, durante estas décadas, muchos venezolanos, aún estando en Venezuela, no estaban presentes, no estaban focalizados en Venezuela. La presencia es vertical. La focalización es horizontal y nos podemos desplazar en ella. Hay diversos niveles de presencia. En el mindfulness partimos de la presencia plena. En el mindfulness partimos que tú eres
Y cuando te conectas con lo divino, de acuerdo a cualquier nivel de creencia, el mindfulness prescinde de cualquier elemento religioso del budismo fundamentalista, y llegas acá para que tú, independientemente de tu creencia, tú vuelvas a la presencia. Para que cuando tú estés comiendo, para que cuando tú estés en familia, estés en familia. Y allí la comida se convierte en una experiencia. La comida es una experiencia que nos reúne. Y cuando yo tengo la experiencia de la comida, yo con esa comida no solo gano energía, no solo estoy comiendo, yo gano espacio de vitalidad, yo gano a través de esa energía fuerza vital, yo gano a través de esa energía, de esa fuerza vital, amor sostenido, yo gano prosperidad, porque yo allí yo soy comiendo. Yo soy comiendo, yo soy sintiendo, y yo soy manejando, y yo soy desplazándome, y yo soy trabajando, laborando. Este movimiento el pasado 26 de junio nos devuelve a la presencia plena. Desde el dolor, sí. Hubiésemos querido que fuera desde la expansión, pero no se pudo. Y aceptamos, aunque nos duela, pero tomamos el resultado auspicioso, más allá del dolor, que es el centrado de nosotros, los venezolanos. Estamos llamando al bienestar de los venezolanos. Estamos llamando a la seguridad de los venezolanos. Estamos llamando a una regeneración de todos en Venezuela y de todo en Venezuela. La práctica de la atención plena, del mindfulness, nos invita a abrazar la presencia plena. Y tú puedes manifestar cualquier práctica religiosa o espiritual en la que tú te desarrolles y conectar de tu yo a lo que tú eres, tu yo soy. Ese yo soy, el que yo soy, que abarca las principales religiones y que es la base de la metafísica acuariana, de este tiempo, de esta era y de todos los sistemas metafísicos. Cuando yo expreso, yo soy el que yo soy, conexión con la fuente, conexión con la divinidad, como tú le veas, como tú le creas. Tu yo individual con tu yo divino. Cuando tú entiendes lo que es un concepto dentro de la impermanencia oriental, que hay quienes pueden alcanzar la continuidad de conciencia que tú en la vida anterior tuviste un aprendizaje y tú en esta vida continúas ese proceso. El proceso de despertarse, pues, el proceso de ser consciente, el objetivo de este espacio, conscientemente, abrazando la continuidad de conciencia que esta etapa de la evolución del planeta tiene desde el punto de vista bodhisáttvico. El Buda histórico, Siddhartha Gautama, nos legó el dolor. Es inevitable, el sufrimiento es opcional. Cuando abrazamos el ejercicio del Dharma en nuestra región oriental en Venezuela, nosotros abrazamos ese proceso, esa frase, y dentro de ese proceso asumimos que el sufrimiento es opcional.
si se trabaja la sensación, la percepción, la forma para alcanzar la paz y la conciencia. Eso que cuando abracé el Dharma como Maitreya Shanti, he sostenido y hemos colocado a partir del año 2021 en las paredes de nuestro centro de instrucción Mindfulness, y que hemos repetido y repetido y repetido una y otra vez, y que vemos la importancia en este momento cuando hemos pronunciado año tras año, mindfulness es una forma de ser. El ser que sostiene lo que yo materializo ha crecido dentro de la masa crítica venezolana, porque cuando tú fuiste capaz de ir más allá de tu deseo y de tus necesidades básicas y te conmoviste por quien perdió su familia, su hogar, su refugio, surge un deseo colectivo y un pensamiento que apenas empieza a concebirse, que todos los venezolanos seamos protegidos, que todos los venezolanos tengamos seguridad, que todos los venezolanos alcancemos la paz. Cuando yo entiendo el todos y entiendo los ciclos de ese todo que nos reúne acá en Venezuela, si hay una tarea pendiente de hace 30 años, asumámosla ahora con amor, con conciencia, con bondad. Si hay una tarea pendiente hace 60 años de una parte del país, asumámosla toda y pasemos la prueba. Porque hay procesos que podemos concatenar de hace 60 años o de hace 30 años y que lleguen a este momento para que nosotros entendamos. No es el momento para nosotros revisar o decir, en este movimiento, en el Estado Vargas, hace 3 décadas, en este movimiento, en la región Caracas, hace 60 años, en este movimiento, hace 200 años, pasó esto en 1812. No es el momento para eso, aunque hay quienes encalzándose lo van a necesitar y lo vamos a poder orientar. Este es un momento para abrazar el jugo de la acción que tú promuevas. La acción es jugosa en sí. El resultado de la acción no siempre es jugoso. Cuando tú siembras, cuando tú transfieres, tú disfrutas eso. Ahí se extrae el zumo. La acción es jugosa en sí. La acción es jugosa en sí misma. El resultado de la acción no es tan jugoso, pero la acción uno la disfruta, uno la vive, uno la goza, uno la experimenta. El resultado de la acción es otra cosa. El cultivo es jugoso. El resultado del cultivo puede ser la cosecha o la pérdida. Cultivemos una acción donde saquemos el zumo, cultivemos una acción jugosa, que disfrutes desde el presente, desde el ahora. Si tú te enfocas aquí, si tú te enfocas ahora en esta tierra de gracia, vas a poder trabajar en la forma del dolor. Vas a poder trabajar en la percepción del dolor. Vas a poder tomar lo auspicioso de esta tragedia. La tragedia tiene que ver con componentes sociales pendientes. Y tenemos que entender
Aquí tenemos unos pendientes, aquí hay unos grupos de almas acá en Venezuela que tienen un conjunto de temas pendientes de hace 30, de hace 60. Ahora hacemos los ciclos que cierran, ayudémoslo a cerrar comprendiéndolo, cerrándolo en nosotros, manteniendo la unificación, abrazando esa conexión de yo soy con lo que yo soy, ese yo soy con lo que yo soy, ese yo humano, ese ego con el yo divino. Y abracemos el somos, que todos estemos bien, que todos estemos seguros. Y si podemos propiciar y sostener la seguridad por un tiempo y sostenerlo, para poder regenerar hay que sostener esto. Veamos el proceso, ayudar a que pase, es sostener la transformación. Desde el mindfulness tenemos la invitación. Si tú quieres en este momento abrazar la profundidad del mindfulness, una forma de ser, mindfulness conscientemente, mindfulness invita a la Venezuela consciente, mindfulness invita a que nosotros podamos volver a la presencia del yo soy, el que yo soy. Eso se puede ejercitar una vez yo lo comprendo a nivel metafísico, y hay prácticas metafísicas que nos conectan con ello, independientemente de la factorización religiosa. Es para poder fortalecer la razón, así como en el mindfulness yo fortalezco mi nivel de conciencia para que no se sobrecargue mi nivel de individualidad, para que yo pueda aligerarme de las distracciones, porque a ratos estamos en un proceso distraídos, y por eso decía, no nos estábamos habitando. Faltaba que una cantidad de personas se habitaran desde el corazón consciente. En esta etapa, hermanos y hermanas, Venezuela se regenera. Venezuela te llama a que tú puedas ejercer tu yo interno, tu yo soy. Por eso mindfulness es una forma de ser. Lo que yo soy, en conexión con la divinidad. Y esto lo podemos profundizar tanto en la práctica mindfulness, que te invito a tomarla y a ser entrenada, cultivada a mayor profundidad en este tiempo, o podemos canalizarlo, orientarlo con software hacia nuestra razón metafísicamente, con práctica metafísica. Vamos a que tomes una pausa, hemos llegado al minuto 52, toma un líquido, caliente o frío, y prepárate para que vamos a esa tercera parte, donde hemos pasado por esta etapa de la Venezuela consciente, del interser, y de la Venezuela que abraza ese ser y que con amor, desde el amor, se regenera, porque somos una Venezuela. Y la invitación de sostenimiento de tu luz, con mi luz, con la luz de muchos, de familias, sostendrá este tiempo llamado al sostenimiento de la luz, desde la oración, por un ciclo, por un tiempo que tú defines, y el sostenimiento de la fe con acción, porque la fe con intención se queda estática, pero la fe con compromiso se convierte en propósito y se devuelve en bienaventuranza, y abrazamos la gracia colectiva. Y Venezuela, tierra de gracia, Venezuela, tierra de conciencia, Venezuela,
el mejor lugar del mundo, donde todos somos uno.